habitualmente, que son las energías renovables, cómo actúan como mitigante del cambio climático, ¿no? Durante toda la exposición vamos a ir viendo esta historia. Hace poquito, el año pasado, el IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático, dijo esto: la evidencia científica actual es inequívoca, y ese es un dato crucial. ¿Por qué? Porque el IPCC venía diciendo es probable, es altamente probable, es casi probable, y el año pasado ya dijo es inequívoco. Ya no hay incertidumbre. Entonces, no hay incertidumbre en el sentido que el cambio climático es provocado por el ser humano. Porque siempre está esa discusión, un tanto por ciento de duda. Por supuesto que hay ya vamos a ver después, un factor o factores que son naturales, pero el 95%, el 96% de todas las posibilidades vienen porque el ser humano es el que está haciendo todas las emisiones de gases de efecto antropogénico. Entonces, lo que quiero presentar en esta ponencia es la relación existente entre el sistema energético actual y el cambio climático. ¿Y qué importancia tienen en todo esto las energías renovables, ¿no? Los sistemas tecnológicos que utilizan estas energías? Y las notas que hay que tener en cuenta. El mundo se encuentra en un punto crucial respecto del cambio climático. Tiene que ver con todos estos fenómenos que estamos observando en el mundo. Se deben tomar entonces medidas urgentes de mitigación. ¿Donde mitigación qué significa? Disminución. Vamos a disminuir los gases de efecto invernadero, por ejemplo. ¿Existen ya impactos severos? Sí, existen. ¿Y quiénes son los que los sufren fundamentalmente? Los más vulnerables. Pero con esta paradoja, que son los más vulnerables los que casi nada han tirado, digamos, a la atmósfera de gases de efecto invernadero. Acá se ve lo que es la injusticia climática. Y el sector donde se produce la mayor parte de emisiones tiene que ver con el sector de la energía. No solo el de la generación de energía, sino la del transporte de energía y la del consumo de energía. En todos los sentidos: energía eléctrica, energía motriz, energías mecánicas, todos los tipos de energía. Y una de las formas de disminuir, mitigar, es usando los sistemas tecnológicos que utilizan las energías renovables. También hay otra cuestión muy importante que viene de la mano de las energías renovables, que es la eficiencia energética. Ese es otro gran tema. A veces se confunde la eficiencia energética con energía renovable. Siempre cuando uno habla de energía renovable tiene que ver con los sistemas tecnológicos que se aplican. Y las eficiencias energéticas son medidas que se toman para que algo tenga una mayor eficiencia o mayor performance. También se habla de cambio climático y a veces no se tiene bien el concepto de lo que significa. Y el cambio climático es una modificación durante un lapso de tiempo prolongado en una vasta región. No es cuestión de que hoy amanezca y diga, che, hoy está más caliente que ayer, y entonces eso es cambio climático. No, no es eso cambio climático. Cambio climático es aquello que tiene que ver con tomar medidas de temperatura, lluvias, etcétera, durante un periodo prolongado y ver qué ha cambiado. No solo en un lugar, sino en amplias zonas, ¿no? Entonces, eso empieza a definir pautas de cambio climático. Y el cambio climático tiene dos orígenes: orígenes naturales y orígenes antropogénicos, donde las causas de ese cambio climático pueden ser cambios en la composición de la atmósfera. La atmósfera tiene varios gases. Dentro de eso están los gases de efecto invernadero naturales, vapor de agua, dióxido de carbono, fundamentalmente metano. Pero viene el ser humano y tira muchísimo más a esa atmósfera, oscureciéndola desde el punto de vista de la radiación infrarroja que emite la Tierra. Ya voy a explicar después un poquitito ese fenómeno físico. Entonces, por un lado, el cambio climático se puede dar porque alteramos la composición gaseosa de la atmósfera. Después, otra es el uso del suelo. El uso del suelo es: tengo bosques nativos y los talamos para ponerse hoja. Cambio la cobertura natural y cambia el albedo. No sé si saben la palabra albedo, es una forma de decir
qué capacidad de reflexión tiene el terreno. Por ejemplo, un albedo de casi 100% en los hielos del Antártico. O la nieve, cuando uno está y ve esa cosa blanca, dice, puta, cómo me deslumbra, bueno, ese es el albedo. Y después puede estar en un lugar de bosque, de cosas más oscuras, y no afecta para nada. Ese es el albedo. Entonces, cuando cambio la cobertura, cambio el albedo. Entonces, los rayos solares tienen otra capacidad de reflexionar, de reflejar, y eso también, digamos, produce alteraciones en las cuestiones del cambio climático. Y luego hay otras, por ejemplo, nubes y hielos, qué cantidad de nubes tenemos, qué cantidad de hielos. Si hay disminución de los hielos, o por ejemplo, los glaciares, tengo menos superficies blancas. Entonces, va disminuyendo el albedo. Tengo una mayor capacidad de toma, de absorción de la Tierra, que hace que aumente también la temperatura, ¿no? Que favorezca. Bueno, la emisión de la radiación solar, el Sol es la fuente de todas estas historias, y a veces el Sol está girando, y a veces el Sol presenta a la Tierra, más o menos cada 11 años, mayor cantidad de manchas solares. Y esa cantidad de manchas solares significa que tengo menor cantidad de radiación solar que está llegando a la Tierra. Estamos a 150 millones de kilómetros, ¿no? Nos llega en 8 minutos el fotón que sale del Sol. Entonces nos llega eso, y si hay manchas solares, más manchas solares, tengo una cantidad menor de radiación solar. Por lo tanto, eso también es una energía que está entrando de menos, o si ya no tengo las manchas, de más. Corrientes marinas, volcanes. Si las corrientes marinas cambian, cambia toda una masa de temperatura que tengo, que son las de los océanos. Tengo volcanes. Los volcanes son uno de los principales emisores de dióxido de carbono. Disposición de los continentes se van moviendo. Por supuesto que todo esto son en miles y miles de años, pero son productores de cambio climático. Órbitas terrestres y extraterrestres. Esto también, no sé, hay unos sentidos que unos movimientos que se llaman precesión y nutación del eje. Uno siempre se lo imagina el eje, si está así, de la Tierra, 23,4 grados, pero eso va cambiando durante miles de años, cambia, y si cambia el eje, cambian las estaciones. Y lo que antes era más caliente es más frío, pero eso tiene lugar durante mucho tiempo, ¿no? En periodos largos. ¿Qué consecuencias tiene esto? Bueno, las consecuencias que leemos siempre en los diarios, vemos en la televisión: derretimiento de los ríos polares, aumento del nivel del mar, acidificación de los océanos, cambio de los patrones de precipitación, aumento de la frecuencia de los fenómenos meteorológicos en España, en Inglaterra, en Bélgica, en Francia. Tiene un verano insoportable. España e Inglaterra registraron las mayores temperaturas históricas. Y el efecto invernadero es un poquito esto: gases que está en la atmósfera, el Sol entra porque viene con una frecuencia muy alta. Los gases estos son casi transparentes a una frecuencia de la radiación electromagnética del Sol. Calienta la Tierra, pero la Tierra emite una radiación, porque como cualquier cuerpo caliente, emite una radiación, pero como no es tan caliente, emite una radiación al infrarrojo. Y el infrarrojo tiene una frecuencia, digamos, muy baja y una longitud de onda muy alta. Y resulta que cuando quiere emitir de nuevo para allá, las partículas que tengo en la atmósfera reaccionan con esa infrarroja que estoy mandando de la Tierra y no la dejan salir. La hacen vibrar esas moléculas a la frecuencia que está emitiendo del infrarrojo, y cuando empiezan a vibrar las moléculas es la teoría cinética, que se llama teoría cinética molecular, que el calor está asociado a la energía cinética de la molécula. Como la hace vibrar y resonar, reemite calor hacia abajo. De tal manera que el equilibrio se da cuando toda la energía que viene de afuera se equilibra con la energía que sale. Si yo le estoy prohibiendo salir a la energía acá, ¿qué hace el sistema? Es como que aumenta la presión, pero no es que aumente la presión. ¿Qué es lo que aumenta? La temperatura. Entonces, aumenta la temperatura a un punto tal que se establece un equilibrio entre la energía que entra y la energía que sale. ¿Qué pasa si yo le sigo metiendo gases de efecto invernadero a la atmósfera? Más cubierto queda con eso, mayor cantidad de reemisión va a haber de las radiaciones, ¿cierto? Cuando se ponen a vibrar. Y entonces, ¿qué va a tener que hacer? Como que aumenta más la presión para poder salir. ¿Qué aumenta eso con no es presión? Sino que es la temperatura.
Desde el punto de vista de lo que pasó, digamos, en todo el periodo, es que si la Tierra no tuviese esta capa atmosférica, estaría más o menos a menos 18 grados centígrados. Pero la Tierra tiene una capa atmosférica de mucho tiempo, y esa capa, en su efecto invernadero natural, lleva a que en promedio tengamos 15 grados centígrados. Cuando yo le estoy metiendo más esto, esa temperatura, entonces, ¿qué está pasando? Está aumentando. Poquito, pero aumentando. Pero ese poquito que decimos, los sistemas de la biosfera que tenemos reaccionan fuertemente ante pequeños cambios de temperatura. Es como nosotros decimos, 36,7 grados centígrados es más o menos nuestra temperatura corporal. Digo, si nos aumentan un grado, ya decimos, papito querido, tengo fiebre, ya me está pasando algo, tengo COVID. Bueno, a la Tierra le pasa exactamente lo mismo. Acá el aumento que hubo entre la era que se llama postindustrial, o sea, preindustrial, perdón, entre 1850 y 1900 se toma una temperatura media que se toma como 0 grados. La diferencia que hay de temperatura con esa época es de 1,1 grados centígrados. Eso es lo que aumentó la temperatura, ¿no? Eso ya lo vamos a ver. Y por supuesto, considerando todas estas cosas, en el IPCC el año pasado, cuando se largó una sexta evaluación, dijo esto el IPCC, que era el panel intergubernamental, que es inequívoco a la influencia humana. Ahí está el aumento del 1,1 grados centígrados, y no existe ninguna posibilidad de revertir las consecuencias si no se actúa ya. Por lo tanto, vamos a ver después unas curvas, que no hay manera de detener el crecimiento de esto, pero luego, si uno toma determinadas medidas en el año 2050, más o menos empezamos a aplanar esa curva de temperatura y bajarla. Esta es una curva muy interesante, no tengo mucho tiempo para explicarlo, pero acá lo que se ve es la evolución, cómo va al cabo de los años, 1990 a 2019, cómo va variando la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Entonces, lo que está en azul son todos aquellos gases de dióxido de carbono emitidos por la quema del combustible fósil y en algunas industrias, por ejemplo las industrias cementeras. Cuando se hace cemento, es increíble la cantidad de dióxido de carbono que se tira al ambiente. Luego, en lo que está acá es dióxido de carbono, pero en la parte de uso de la tierra. Lo que está en rojo o naranja es metano. Lo que está aquí es el óxido nitroso, N2O, y luego están todos los fluorocarbonatos. Entonces son los gases de efecto invernadero. Y se ve la evolución que tienen, y hay una cosa interesante acá, que las 2/3 partes del dióxido de carbono emitido mundialmente se produce por la quema de combustible fósil. ¿No? Y está el 64%. Y entonces uno dice, pero ¿por qué está subiendo tanto eso y por qué el dióxido de carbono sube y sube? Por esto, una de las razones, la principal. Porque en el año 2009 teníamos que el 80% de todo el consumo energético de la demanda, el 80%, era por quema de combustibles fósiles. ¿Para qué? Para el transporte, para la industria, para la generación de energía, para todo, para todos los tipos de energía que están dando vuelta. En la industria, en el transporte, en la agricultura, en los edificios. Entonces, el 80% quemando esto, solo el 8,7% con energías renovables modernas. Pasaron 10 años, 2009, 2019, y como porcentaje casi sigue el mismo. O sea que a pesar de las políticas que se hacen, a pesar de la cantidad de potencia de energía renovable que se tiene, que se mete, en por ciento sigue siendo lo mismo. Entonces tú decimos, esto realmente sigue la misma historia. No es que ha habido un descenso en porcentual. Lo que sí es cierto es que ha crecido la energía renovable. Pero esto casi se mantiene y lo que disminuye es este factor. Ese factor del 10,6% es muy interesante, también es otro tema, que es lo que se llama el uso de la biomasa tradicional. El uso de la biomasa tradicional es la leña. Resulta que hay un montón de personas, le digo, después hay un dato, hay entre 2.800 millones de personas y 3.000 millones de personas, somos 8.000 más o menos para redondear, en el mundo que usan leña para calentarse el agua, para cocinar. 3.000 millones.
Pero en cambio, digamos, la cuestión de electricidad se mejoró muchísimo. Se llegó actualmente, creo que al 90%, después de ese dato, de toda la energía está electrificada. ¿Por qué? Porque se metió mucho la cuestión de la energía fotovoltaica, aislada. Porque antes la gente no tenía nada, entonces hubo una política muy fuerte del fotovoltaico con batería en los lugares rurales. Pero la cuestión de esta térmica, muchísima gente todavía sigue dependiendo de la quema de leña. Y eso tiene como consecuencia cómo se va deforestando alrededor de las poblaciones. Es toda una cosa increíble. Todo un tema porque tiene que ver con el análisis social de esto. Tiene que ver con el análisis de la pobreza y de los ODS. Pero bueno, vamos a ponerlo así, no. O sea que en 10 años casi no hubo cambio, ese es el concepto que tiene que quedar. Acá también, esta es una evolución de todas las emisiones globales de dióxido de carbono que hubo, y he querido demostrar, bueno, poner acá, hay una caída ahí, y esa caída ¿a qué se debe? COVID. Todo en una casa, sin transporte, sin casi consumo, sin industria, sin nada. Se observa cómo cae, y más se observa en la próxima figura, cómo cae en marzo, abril y mayo, fundamentalmente del 2020, cómo cae la cantidad de dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque la potencia eléctrica cae, los consumos eléctricos. El transporte cae totalmente. Cae la industria. Cae la aviación, caen los barcos, cae todo. Entonces ahí se nota cómo disminuye esas emisiones. Y entonces cuando dice, bueno, pero ¿dónde se está produciendo todo esto? ¿Dónde está la historia acá del dióxido de carbono y los gases de efecto invernadero? Entonces este gráfico está muy bueno, porque inmediatamente uno dice, mira, parece que está redondela. A nosotros nos mataban en ingeniería cuando decíamos redondela. Nos mataban directamente. Ahí dicen, si uno dice círculo, te meten el bombo. Ese círculo que tenemos acá en China me está indicando que China es el mayor emisor de dióxido de carbono. ¿Quién lo seguiría? Estados Unidos, India, Rusia, Japón. Los 5 primeros. Argentina con el 0,5% aproximadamente. Y acá están los porcentajes de países. Pero ojo con las estadísticas, porque las estadísticas engañan. Por eso cuando uno estudia estadística tiene que hacer varios índices estadísticos para completar más o menos una figurita. No nos quedemos nunca con un índice. Porque cuando me dicen, en tu cuadra hay 2 vehículos, yo digo, pero yo no tengo ninguno, desgraciado. Bueno, no, lo que pasa es que mi vecino tiene los 2, pero tengo que dividirlo en todos los que están acá. La estadística tiene ese tipo de engaño. Me hacen tener un auto como yo no lo tengo. Esos 5 países son responsables del 60% de todas las emisiones. O sea que es... claro, Argentina es 0,5%. Ello no significa que tenemos que hacer todas las políticas de mitigación y de adaptación del cambio climático. Esta gráfica es buenísima también, pero no tengo mucho tiempo para explicarla, solo que acá se ve otra parte de la estadística. Esto es dividiendo la cantidad de habitantes. O sea, dióxido de carbono emitido por habitante. Y ahí ¿quién toma? Estados Unidos. Es el que más consume, el que más emite por persona. Y luego sigue, bueno, miren, sigue Australia, Japón, Oriente Medio. Y los manchos estos, las abscisas, que las coordenadas están acá, son la cantidad de emisiones per cápita, y toda la parte esta que se llama las abscisas son la cantidad de habitantes. Por lo tanto, si yo multiplico la base por la altura, me queda la cantidad total emitida por ese país. Pero bueno, son cositas interesantes. Pero acá el concepto es, ojo, que una cosa es el valor absoluto de un país y otra cosa es, a ver, lo dividimos la cantidad de habitantes, a ver, ¿quién consume más por habitante? Esta es una gráfica que va marcando, esta es otra medida, digamos, de cuánto dióxido de carbono hay en la atmósfera. Esto es la presencia de ese dióxido de carbono por partes por millón. ¿No? Partículas por millón. Aquí está ppm. De tal manera que actualmente tenemos 420 ppm, que es enorme. ¿No? Eso nos está diciendo cuánta cantidad hay por millón de esas partículas. Y esta cosita, miren, de 1960 hasta 2020, hasta la actualidad, esto de ahora,
se ve el crecimiento de la concentración del dióxido de carbono en la atmósfera. Y esto está tomado en Mauna Loa. Hay un observatorio famosísimo que está midiendo muestras de aire y sacando qué cantidad de dióxido de carbono hay. Se toma ese lugar, tiene un lugar muy especial, está en lo alto de una montaña, no hay contaminaciones cercanas, etc. Tiene una serie de condiciones. Y lo más interesante son estas cositas que ven ahí, ese ripple que hay ahí. Eso es por las estacionalidades. Cuando la biomasa crece, primavera, verano, toma dióxido de carbono para crecer. ¿Se acuerdan de la fotosíntesis? Tomo dióxido, tomo agua, sol, fotosíntesis, árboles. Vegetación. Entonces en ese momento baja concentración de la atmósfera. Pero luego, en otoño, en invierno, devuelve. El árbol cuando crece, cuando muere, devuelve el dióxido de carbono que se había utilizado para crecer. Eso también hay un equilibrio ahí increíble. La cuestión entonces que tenemos este serrucho, pero como media, miren el valor promedio, siempre creciente. Y este gráfico también está buenísimo. Miren lo que pasó acá el año 1, y acá estamos en el 2020. Esta zona se llama observada, esta última zona de los años. ¿Qué pasó con respecto a la temperatura? Esto es entre 1850 y 2000, hay un periodo acá. Y acá esto es temperatura reconstruida. Se llama paleoclima. El paleoclima tiene la historia de recrear cómo eran las condiciones anteriores cuando no había mediciones. Y eso se hace a través de análisis de hielos. Ahorita cuando están en las películas que ven ahí, sacan un cilindro y todo eso, se hace con esas cosas. Es increíble. Se ven en las piedras y se ven en los geólogos nos matan. ¿Sí? Ahí también como el círculo de la redondela, para los geólogos decir piedra es como rocas. Entonces, la cuestión de las rocas, la cuestión fundamentalmente de los hielos y de las cortezas de árboles que se encontraron petrificados, me dan la idea de cómo puedo reconstruir la temperatura de años anteriores. Y esto que está medido, miren lo que pasa acá, ¿no? Esto viene relativamente constante, miren esto en esta proporción. Vamos haciendo un zoom de esto, lo abro y veo que entre 1850 y 2020 esto venía aproximadamente así, y acá empieza un crecimiento que denota la cuestión esta de las emisiones antropogénicas. En este esquema, que es un esquema del IPCC, también está abajo lo que es la emisión natural. Pero miren, es nada comparada con las emisiones del antropogénico. Ojo, cuando yo digo IPCC y estudian, no hay que un par de tipos, están ahí en el laboratorio de 3 tipos. No. Es una organización mundial, todos los países están representados y más o menos hay en el orden de 20.000 a 30.000 científicos trabajando y publicando papers y artículos que se rebaten científicamente, por eso se habla de la cuestión científica. Es como cualquier cosa, yo digo una hipótesis, la planteo, observo y presento después lo que yo he estudiado a la comunidad científica. La comunidad científica te tira a matar, te digo, cuando presento. Entonces, todo esto está refrendado por este tipo de investigaciones científicas. No es un loquito que ha hecho este gráfico. Y acá están la cuestión de cómo evolucionarían las temperaturas hacia el futuro cuando se presentan diferentes situaciones socioeconómicas. Entonces se llaman los escenarios SSP, esos escenarios, tengo un escenario 5, tengo un escenario 3, 4, 2, 1, de diferentes connotaciones donde intervienen variables como cuál es la economía que tiene, cuáles son los niveles de equidad social que tienen, cuál es la cantidad de población que tienen en esos países o en esos lugares o en el mundo en total, qué tecnología tengo aplicada. Y cuando hago combinaciones de todas esas variables, me surgen estos diferentes escenarios. Vemos que hay un escenario malo, que se va para arriba, significa que al 2100 yo tendré una temperatura de 4,8 grados centígrados aproximadamente. Y tengo el escenario mejor, donde tengo todas las energías renovables, donde tengo toda una cuestión de no tanto crecimiento demográfico, todas estas cosas,
que es esta en celeste, donde se ve que va evolucionando y después va decreciendo. A eso se tiende, a esa curva. Esa va a ser una curva hipotética muy buena, difícil de llegar, pero digamos me da una utopía para seguir caminando, como decía Galeano, ¿no? ¿Para qué sirve la utopía? Para caminar. Entonces, esa curva, o ninguna curva, mejor dicho, me lleva a que hasta el 2050 todos son crecientes. O sea que en el 2050, si aplico lo máximo que se puede, recién con esta, la mejor de todas, que es la celeste, empezaría un poquitito a descender y no llegaríamos a los valores tan altos de temperatura para el 2100, que serían muy bravos para toda la... No es que se va a aniquilar la Tierra, no es que se nos va a morir todo, no. Pero como siempre, los que primero van a caer, ¿quiénes son? Los vulnerables. Eso es posta. Y van a quedar algunos que tienen condiciones, pueden comprar sus cositas, estar lejos de las crecientes de los ríos, y lo más vulnerable va a estar siempre más abajo, donde venga la creciente se lo lleva puesto. Digo, esto tiene que ver con una cuestión con el correlato social, ¿no? Entonces, primera idea, el calentamiento global, producido de manera inequívoca por el hombre, es el resultado de la continua emisión de gases de efecto invernadero. Generado en gran parte, ya hemos dicho, por los gases de efecto invernadero del dióxido de carbono, por la quema de los combustibles fósiles, carbón, gas, petróleo. Pero también, para no perder de vista también, por el uso de la tierra. ¿Sí? Son dos grandes factores humanos que están influenciando el cambio climático. Y eso me lleva a calentamiento global, cambio climático, que afecta sobre todo a todos los habitantes, porque esto, miren, la cuestión del cambio climático, el efecto invernadero, o la emisión de los gases de efecto invernadero, se produce en determinados lugares, pero luego se distribuye por todos lados. O sea, acá hay como responsabilidad de unos cuantos que después han distribuido su responsabilidad en todo el planeta. ¿Y cae sobre quiénes estos efectos? Sobre los vulnerables, fundamentalmente, que apenas han contribuido y contribuyen a la emisión, ¿no? La paradoja. Porque se ve esto, entonces se arman reuniones todos los años, son los acuerdos, y uno fundamental es el Acuerdo de París. Donde el Acuerdo de París es donde se dice este tipo de cosas. No pasemos los 2 grados centígrados porque traen consecuencias muy fuertes para toda la biosfera. Y tratemos de hacer lo posible de no pasar el 1,5 grados. Eso es lo que me dice fundamentalmente el Acuerdo de París. Y uno dice, pero si hay una diferencia entre 1,5 y 2 no pasa nada. Ya hemos dicho, el sistema es muy sensible. Hay una foto de los astronautas que es extraordinaria, ¿no? Y las reflexiones. Se ve la Tierra y se ve así la cuestión de la atmósfera. Y entonces, el semejante tamaño de la Tierra y la atmósfera es una cosita de nada, así. Ahí es donde vivimos nosotros. Ahí uno se puede pensar en las magnitudes. Ya Carl Sagan lo decía, The Blue Dot, ¿no? En el pequeño punto y pálido azul que era la Tierra. En esa frágil atmósfera, capita de atmósfera, se desarrolla la vida, ¿no? 187 países acordaron lo que se llaman los compromisos. Hay compromisos de contribuciones. Es decir, cada país trabaja sobre su propia política diciendo voy a bajar mis emisiones de gases de efecto invernadero, de acuerdo a sus propias posibilidades. Y las plantea al IPCC y se va verificando, pero no hay castigo si es que no se cumple. Hay, digamos, como una condena política. Es decir, mirá los que han dicho tal cosa y no han hecho nada, ¿no? Bueno, cada país tiene unas metas de emisiones. Y Argentina también, por supuesto, presentó todas esas metas al IPCC. Y para tratar entonces de disminuir esos gases de efecto invernadero es que se toman las medidas de mitigación. Como hemos dicho, mitigación es ataco el efecto, o sea, ataco la causa del cambio climático, las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cómo hago para disminuir los gases de efecto invernadero? Y bueno, traigo tecnologías que no me quemen combustible fósil en principio, que utilicen energías limpias. Y eso es lo que se está tratando de hacer.
y vamos a ver más adelante que una de las mayores proporciones que se tiene de esta tecnología es en el uso de la generación de energía eléctrica, no tanto en lo térmico y no tanto en el transporte. Y por otro lado también hay medidas, que son las medidas de adaptación, que no tienen que ver con las causas, sino con las consecuencias del cambio climático. ¿Por qué? Porque va a haber inundaciones, porque va a haber mucho calor, porque va a haber sequía. Entonces hay que preparar a la sociedad para el futuro para que tengan infraestructuras fuertes, no solo físicas, en el sentido de eléctrica, diques de contención, canales, etc., sino también organismos de prevención y alerta temprana, bomberos, etcétera, etcétera. O sea que la adaptación es también toda una historia de la humanidad. Entonces, entre las medidas de mitigación, o sea, de disminuir, las que están dando vuelta actualmente es tecnologías que aprovechan las energías renovables, justamente energía eólica, energía fotovoltaica, biomasa, geotérmica, etc. Todas esas tecnologías que uno las ve permanentemente en la televisión, cuando uno viaja, etc. También está todo lo que es la eficiencia energética, como uno de los puntos fundamentales, uno de los sectores fundamentales de producción de gases es el transporte. ¿Por qué? Porque estoy quemando un derivado de petróleo. Es loco lo del transporte, ¿no? Porque el transporte, digamos, un auto pesa 1000 kilos y la persona pesa 70 cuando hace fitness, digamos. O digamos que pesa 100 para... O sea que la energía que yo uso del motor es para el 90% es para trasladar al vehículo. O sea, es para trasladar al vehículo mismo, donde uno está dentro, ¿no? No hay cosa más ineficiente que el auto y más contaminante. Entonces, uno de los sectores que más se ataca en el sentido de que hagamos algo es en el sector transporte. Luego hay otra cosa que es secuestro de dióxido de carbono. Es decir, si yo foresto en un lugar donde no hay nada, ¿qué hace el árbol? ¿Para qué se hemos dicho? Toma dióxido de carbono de la atmósfera y lo almacena en él mismo. Entonces, todo bosque es un almacenamiento de dióxido de carbono. Por eso es cuando deforesto, toda esa carga que estaba contenida ahí pasa a la atmósfera. Lo bueno, digamos, lo sustentable es corto un árbol para tener madera y planto otro. Ese es el esquema, digamos. Ahora, si planto más, cada vez más, mucho mejor porque voy secuestrando dióxido de carbono. También existe lo que se llama el secuestro y almacenamiento de dióxido de carbono de las industrias. Si uno dice, che, pero bueno, si vos me estás hablando que cuando quemás esto, qué sé yo, en una central de carbón que produce energía eléctrica, que son las más contaminantes, y hagamos un sistemita que el dióxido de carbono no se vaya a la atmósfera, sino de que lo secuestremos y lo guardamos en un lugar, lo almacenamos en un lugar. Toda esa cuestión ya está estudiada, se puede hacer, perfecto. La cuestión es el costo, no son competitivas frente a las demás, por lo tanto no pueden salir todavía al comercio. Están todos como en fase experimental. Y luego, esto también, otro tema, centrales nucleares. Toda una cuestión de discusión acá. Podemos pasarlo todo el día discutiendo de centrales nucleares, sí, hay grietas y mini grietas dentro de esta discusión. Pero acá la pongo, ¿por qué? Porque las centrales nucleares para producir energía eléctrica no emiten dióxido de carbono, porque no es una reacción química de valencia, que se llama. En las moléculas hay unos electrones de valencia que se comparten y cuando entra, digamos, la cuestión de la combustión hay un proceso en las capas externas del átomo. Pero las reacciones nucleares son en el núcleo del átomo, entonces ahí no se produce dióxido de carbono. El efecto del calor que se produce es por otra historia. Interesantísimo también. Y entonces, acá se ve de otra manera esto, donde está en inglés, esto lo he extraído directamente, donde el sector de energía presento todas estas tecnologías, wind energy, energías eólicas, energía solar, bioelectricidad, hydropower, el transporte, todas las cosas que se pueden hacer en el transporte, en la industria, todas las cosas que se pueden hacer en la industria. Todo esto con la intención de mitigar, de bajar los gases de efecto invernadero. Y en los edificios, esto es fundamental. Ya vamos a ver después un poco unas cuestiones de los edificios, de las residencias, ¿no? La cantidad de cosas que se pueden hacer en los edificios para bajar también la cuestión esta de los gases de efecto invernadero.
Y entonces, bueno, un poco presentando la energía que uno ya las conoce, ¿cierto? Eólica, fotovoltaica, mini hidráulicas, concentración solar, geotérmicas, solar térmico de baja temperatura, biodigestores. O sea, hay un montón de tecnologías donde algunas son más competitivas que otras. Porque yo no voy a poner una planta fotovoltaica en Antártida, porque no tengo buena producción solar. Lo voy a tratar de poner a Mancha, lo voy a poner en el desierto de Sahara. Y además tiene que estar cerca del lugar donde exista una red eléctrica, porque si no, estoy produciendo energía y no tengo por dónde sacarlo. Y entonces acá de nuevo esta figurita que teníamos, el 80%, y acá ya es especificando dónde están los porcentajes, dónde están metidas las energías renovables en cada uno. Eso es. Y este sí me parece interesante, porque este gráfico me está diciendo, de toda la energía que yo consumo, ¿dónde la consumo? Bueno, el 51% de todas las energías, de todo el tipo de energía, lo consumo en calentar y enfriar. En el sector que calienta cosas. O sea, todo lo que es calentamiento del ambiente, calentamiento de agua, calor para los procesos industriales, 51%, o sea, casi la mitad va a ese sector. Toda la energía va a ese sector. ¿Dónde está el otro lugar donde me toma mucha energía, donde consumo mucho? En el transporte, 32%. Y la potencia eléctrica, las industrias que producen energía eléctrica, las centrales, ¿no? 17%. Ahí está más o menos dividido. Pero acá viene la historia de las energías renovables. ¿Cuál es la participación que tienen en cada uno de esos sectores? Y tenemos que las energías renovables solo se han metido el 3,7% del 32%, ¿no? Esto es 3,7% del 32%. O sea, que hicieron 3 por 3, 9, casi un 10% del total, está en las energías renovables. ¿Y dónde es esto? Biocombustible. O sea, el transporte se ha metido ahora como biocombustible. Las baterías, ojo con las baterías, no es energía renovable la batería, ¿no? Ojo con la historia. El hidrógeno tampoco no significa que sea energía renovable. Otro delante no para tratar. ¿Dónde se han metido también las energías renovables? En heating and cooling. ¿Dónde fundamentalmente están metidas acá las energías renovables? En los solares térmicos, de baja temperatura. En las casas, ¿no? Visto que tienen los paneles para producir agua caliente sanitaria. Y donde sí están metidas a pleno las energías renovables, ¿dónde? En la producción de energía eléctrica. Ahí está. El 28% del 17%. Y entonces acá también vemos cómo es esa participación de las energías renovables en la producción de energía eléctrica, ¿no? El 28% de toda la energía eléctrica producida mundial está hecha actualmente por energías renovables modernas, fotovoltaicas, eólicas, biomásicas, geotérmicas. ¿Y esto por qué está cada vez creciendo más las energías renovables? Porque hay un impulso, desde el punto de vista político de los países. En todas las agendas de los países, actualmente la cuestión del cambio climático, la cuestión de cómo mitigo está metido. O sea, políticamente ya está. La tecnología está avanzando y como ya hay escala, economías de escala, aumenta los rendimientos porque los procesos se hacen cada vez mejores, mucho más eficientes y sobre todo hay un descenso de los costos. Cuando hay un descenso de los costos, el mercado ve eso, el mercado ve aético, no está, esto es ético, no es ético, lo hago. No, el tipo va por la rentabilidad y sabemos que es así. Entonces, luego dice, esto me cuesta más, esto me cuesta menos. Che, los paneles parece que están entrando acá. Mira, sí, pues si lo comparo con esto, vengan los paneles de acá. Por eso entra. No es porque, ay, qué bonito que somos empresarios. No. Y esto está muy bueno, pero cómo evoluciona, que de acuerdo al recurso que yo tenga energético, cómo evoluciona en los años 70 hasta ahora, cómo han ido los recursos utilizándose. Miren esta historia, muy poca gente lo sabe esto. Casi el 40% de toda la energía eléctrica producida en el mundo es quemando carbón. Porque acá en Argentina no tenemos esos hornos, pequeñas centrales de vez en cuando, y en Río Turbio, que es turbio, ¿no? Tenemos ahí algo dando vuelta
China, India, Alemania, Australia, lleno de centrales quemando carbón. Principal responsable de los gases de efecto invernadero. Después, ojo que Alemania son los más verdes, ¿no? Pero uno de los más contaminantes y el que nos deja la deuda ambiental. Otro gran tema político. ¿Quiénes han crecido los países desarrollados? ¿En base a qué? ¿En base a qué? En base a quemar combustibles fósiles desde la época de la Revolución Industrial, año 1750, digamos. Entonces han crecido desarrollándose poniendo todo ese pasivo ambiental en la atmósfera. ¿Qué es lo que nosotros estamos sufriendo hoy? No estamos sufriendo hoy porque China está emitiendo ya. Estamos sufriendo hoy porque casi toda esa cuota de gases de efecto invernadero ha sido puesta por los países desarrollados, que tienen deuda ambiental con el resto del país. Pero no hablamos de esa deuda, hablamos de deuda del FMI mejor. Bueno, la cuestión que acá se ven las evoluciones de cada recurso, que está también muy interesante para ver, digamos, los porcentajes y todo eso. Y esta gráfica es solo para mostrar que en el año 2021 se instalaron, esta patita me está diciendo que se instaló solar fotovoltaico esa cantidad de potencia. Y esta patita me está diciendo de lo que se instaló de potencia eólica, que son las dos principales. O sea, lo muestro para eso, para indicar por dónde viene la tecnología. Viene por lo fotovoltaico y viene por lo eólico. Casi todo. Por ahí viene. Pero es muy loco, porque miren este dato. La potencia instalada 2021, o sea, del año pasado, de todas las tecnologías de energía renovable en el mundo, es de 3.146 gigavatios. Argentina, toda su potencia de todo tipo, no de energía renovable, sino de todo tipo, que de energía renovable tenemos poquito nomás, es de 43 gigavatios. O sea, decimos, ¿cómo la marcó? Miren, hemos instalado de energía renovable 315 gigavatios, por tanto, si Argentina tiene 40, es casi 10 veces toda la potencia de Argentina actualmente instalada es lo que se ha instalado en un año de energía renovable. O sea, ¿a qué voy con esto? De que hay un movimiento en el mundo de este tipo de tecnología que es increíble. Después vamos a ver de que la inversión que hay en miles de millones son cerca de 300.000 millones de dólares por año. Cifras así. Y esto le quería mostrar la cuestión de las viviendas, las energías renovables en las viviendas. Estos datos son, o sea, los edificios demandan 1/3 de toda la demanda mundial. Es muy loco la historia esa. Por eso es que los edificios hay que prestarle muchísima atención a toda la cuestión de los edificios y las cuestiones urbanas. O sea, 1/3 de toda la energía demandada está en los edificios. Entonces, veamos qué se puede hacer ahí, ¿no? Y acá empezamos a ver, ¿y dónde está ese 33% de demanda? Generalmente, el 77% está en cuestiones térmicas que queremos. Para calefaccionar, estamos quemando gas, o usos eléctricos, el 23%. O sea, fundamentalmente está dada esa demanda en las cuestiones de para calefaccionar algo o para acondicionar algo, ¿no? Y después tenemos unos datos que tenemos que mejorar más. Bien, de toda la demanda eléctrica, de todo lo que se abastece de electricidad a los hogares, el 11.7 va para calentar, ¿no? Para calentar los edificios. Después, esto también es una cosa importante cuando uno hace reglamentaciones, etc. 67 países tienen ya reglamentaciones respecto de qué hay que hacer con la energía. ¿Qué hay que hacer con las energías renovables en los edificios? ¿Cómo se aplican? 51%, esto también está bueno. 51% de todo el financiamiento mundial que está en energías renovables va dirigido fundamentalmente a las cuestiones térmicas, a los calentadores solares, solar térmico. Esto también. Este es la cuestión de los aire acondicionados. El 4%, o sea, hay un crecimiento anual del 4% de la demanda en enfriamiento es aire acondicionado, ¿no? Es la que más crece.
Y la bioenergía está muy bajito todavía. La bioenergía es, por ejemplo, los pellets, ¿no? Que acá no se ve mucho, pero en los países nórdicos es muy común. En el norte de Europa tienen unas calderas en los hogares automáticas que tienen los pellets cargados y que van pasando y quemándose los pellets. Los pellets son biomasa concentrada, ¿no? Densificadas. Van quemándose y va produciendo calor, y ese calor es que se distribuye por el ambiente. Y acá tenemos también, ya yendo al 2019, dónde están las energías renovables metidas en la casa. El 9% de las energías renovables va a la electricidad, o sea, el sistema fotovoltaico aplicado a las viviendas. Un 4% es biokit, o sea, calentamiento por biomasa. Y solar, esto se viene también muy polenta, que es todo lo que son las bombas, las bombas geotérmicas, las bombas de calor que se llaman, ¿no? Esto también se está viniendo. La geotermia, cómo aprovecharlas para las residencias. Acá no se ve en el norte, porque estamos en un lugar cálido, pero en el lugar más frío está buenísimo todo ese concepto. No sé si alguien se cava, digamos, en extensiones, pueden ser verticales o horizontales, una serie de grillas, digamos, de cañerías. Entonces aprovecho la diferencia térmica que existe en las profundidades y eso lo pongo a radiar dentro del ambiente de las viviendas. Y entonces ahí me permite un confort térmico bastante bueno. Es caro. Y esto es solamente para tener unos conceptos de curvas. Miren cómo creció desde el año 2011 al 2021 la potencia instalada de la fotovoltaica. O sea, uno ve esto y dice, escucha, esto parece que sigue, ¿no? Y sí, esto va a seguir. El año que viene vamos a ver una pata más grande y la otra pata más grande, exponencial. Los crecimientos son exponenciales. ¿Y dónde se dan estos? Bueno, aquí tenemos valores en el año 2021. Se instalaron estos valores, por ejemplo, China sola tiene todo esto. Estados Unidos, Japón, India, Alemania, el resto del mundo. Cualquier cosa lo hace China, ¿no? O sea, ¿y qué país? China. ¿Qué país produce más cantidad de zapatos? Lógico, China. Ahora India. India superó en cantidad de habitantes a China. 1.300 millones de habitantes y el otro está también por ahí. Pero ya la superaron. Viene después toda la cuestión de lo eólico, también se ve un crecimiento exponencial. Y también los países, ¿quién? Ahí está China, el que más agregó potencia. Pero a su vez son los que más potencia de carbón tienen, de eléctrica de carbón, o sea, están ahí siempre en ese equilibrio. ¿Y por qué se debe? Ya hemos dicho unas cosas de los costos. Si yo comparo costos de 2010 con 2021, veo lo que pasó con los paneles, no con los paneles fotovoltaicos, sino con los sistemas fotovoltaicos, que creció, que bajó de este valor a este otro valor de acá. En 10 años bajó 86% en todo el mundo. Es increíble esta historia. Igual que en concentración solar bajaron los costos, en offshore, todo lo que son los parques eólicos que están sobre el mar, eso que se ve, también bajaron los costos muchísimo. Y el onshore, que son los que uno ve encima de la montaña, la llanura, etc., bajó en esta proporción. Eso es lo que permitió que entren fuertemente en el mercado tanto esta parte fotovoltaica como esta parte eólica. Esta franja que está acá es la franja convencional, de los costos convencionales. Entonces uno ve ahí clarito que ya en el 2021 el fotovoltaico empieza a competir fuertemente y más barato con algunas tecnologías convencionales. Igual que acá, igual que esta eólica que tenemos acá. ¿Sí? La concentración todavía no, la concentración solar todavía no. Por supuesto que hay fases comerciales, ¿no? Pero no hay una cuestión así bastante extendida. Todo esto se hace a través de un índice, un estudio de costo que es muy interesante, que se llama el LCOE, que es el Levelized Cost of Energy, que es un costo nivelado de energía, donde entran ahí los costos iniciales, los costos de capital, los costos de amortización, costos de mantenimiento y todo eso dividido en la cantidad de energía que produce en la vida útil que tiene ese sistema. Y esta era la
filmina que quería mostrar de la inversión que se hace. Porque uno dice, che, el fotovoltaico, pero ¿cuánto están invirtiendo? Esto. 365, ahí están miles de millones de dólares, 365 mil millones de dólares al año. Y también se da cuenta que si bien hay, pero va siempre creciendo. ¿Por qué? Porque también va instalándose más. ¿Y dónde están los costos ahí metidos? En el solar fotovoltaico y en el eólico. Por último, una reflexión. Para mí la más importante de todo esta agricultura. Bien, estamos dentro de un mundo que tiene un cierto modelo de desarrollo. Ese modelo de desarrollo siempre está presente ese modelo está globalizado, toda la economía está actualmente globalizada. Hay un modelo de vida urbana. Fíjese que lo rural perdió importancia y la ciudad atrajo a lo rural. O sea, un modelo de vida campesino ya casi no existe. Este modelo de desarrollo provoca grandes desigualdades sociales y económicas. Es un modelo que produce alto consumo de derroche de energía y de recursos, por supuesto, y que en ese derroche, por supuesto, está una porción de gran cantidad de residuos. Ese es el modelo de desarrollo que tenemos actualmente. Por supuesto que tiene toda una parte positiva, pero digamos una parte más pesimista, digamos, del modelo de desarrollo. La generación de tecnología es increíble, la cantidad el aumento de la edad de la vida, el confort, tiene toda una cuestión, pero con este otro lado también. Pero este modelo de desarrollo es el que nosotros estamos metidos y que para sustentar ese modelo de desarrollo que tenemos que hacer, quemamos combustible. Y cuando uno quema combustible, ¿qué hemos dicho? Produce dióxido de carbono. Y en la agricultura y ganadería, produzco metano. Y cuando uso fertilizante, produzco óxido de nitrógeno. Y cuando deforesto, produzco dióxido de carbono. Y cuando tengo industrias de aerosoles, produzco los fluorocarbonados. O sea, el modelo de desarrollo está para que, o sea, produce todas estas consonancias de los gases de efecto invernadero. Que esos gases de efecto invernadero son de origen humano y producen el aumento de la temperatura de la Tierra, efecto invernadero. Calentamiento global, cambio climático e impactos del cambio climático. El cambio climático, los impactos obligan a ¿qué? A procesos de adaptación, como he dicho recién. Si hay mayor cantidad de inundaciones, bueno, tienen que hacer mayor cantidad de muros para que el agua no entre. Y aquellos que no tienen dinero para hacer infraestructura, bueno, se inundarán. O que vayan a vivir a otro lado. Genera migraciones. Las migraciones nosotros siempre las consideramos como migraciones en la guerra, migraciones por la hambruna, migraciones de otro tipo, y ahora están las migraciones climáticas. Pérdida de biodiversidad y cambios en los ecosistemas. Entonces, ¿qué hace el modelo de desarrollo para nada sustentable? ¿Qué hace el modelo? Dice, bueno, che, tenemos una problemática. Y bueno, le metamos manija a la ciencia y la tecnología. Porque la ciencia y la tecnología nos salva. ¿A ese concepto que uno tiene? Ah, no. Porque viene acá, no, vamos a inventar algo para que... Eso va en contra de la entropía, que es una cosa increíble. Ir a hacer toda una cosa acá, pero... La ciencia y tecnología, por supuesto, que viene a nuestra ayuda. Y la ciencia y tecnología dice, bueno, vamos a mitigar. Entonces, ¿vamos a mitigar cómo? Bajando el dióxido de carbono. ¿A través de qué? A través de los paneles, a través de cosas, o sea, tecnología. Tecnología. Pero la pregunta acá es, ¿no será que nos estamos olvidando de que debemos cuestionar y preguntarnos acerca del modelo de desarrollo? Y es por eso que una frase esa que pusimos ahí decía, como una reflexión, la tecnología sola no solucionará el problema si no se produce al mismo tiempo un cambio profundo en el comportamiento individual y colectivo. Y bueno, y con esto termino. He ido bien rápido, ¿no? ¿Alguna preguntita? Sé que somos pocos, pero no importa, cada pregunta vale.
pasan los años y cada vez es mejor el performance de la tecnología. Esto es una realidad. Sí, tal cual. Cuando empezaste hace años atrás, muchos años, el amarillito era muy pequeño. Así es. Y cada año que pasa, a pesar de la pandemia, Sí. Tal cual. mi pregunta un poco tengo que ver, como ingeniero uno siempre se preocupa, de economía no vamos a hablar, pero lo que hay en nuestra Argentina para desarrollar a partir, digamos, de un poco lo que contaba Alexis, la industria nacional. Porque nosotros tuvimos la suerte de conocer INSA. Qué aventura, ¿no? ¿Te acuerdas? Hemos quedado sin nafta. Pero estamos ahí a 100 metros. Menos. Entonces todos bajaron el auto buscando. Yendo a INSA, entonces. Sí, ha sido una cosa. Yendo a buscado, ¿no? Sí. No puedo decir. Todo. Qué hermoso ha sido eso. Y bueno, ver que hay semejante empresa que hoy está en manos del gobierno nacional y del gobierno de Mendoza, que era una empresa realmente. Sí. Bueno, ver la generación que tiene la gente de Oeste, de Brasil, el crecimiento de todo lo que es eólico. Y así tú contabas en la parte, baterías argentinas, lo que se está haciendo en litio. ¿Qué implicancia va a haber con el tema eléctrico, digamos, la movilidad eléctrica? Eso de manera eléctrica. Tal vez nosotros, no sé cuándo lo vamos a ver, pero por ejemplo en Europa ya es una realidad. Ellos están calculando para el año 35, el 2035, por ejemplo en Alemania van a tener casi todo el parque ya eléctrico. Y van a empezar a descontinuar toda la producción de motores basados en combustibles fósiles. O sea, por eso es que se está viendo toda la cuestión del litio. Y Argentina se quiere posicionar respecto al litio no solo siendo un productor de la materia prima, sino también haciendo las baterías. Pero ojo con las baterías, porque la batería no es litio, la batería es un millón de otros componentes. Y hay componentes de la batería que son preciosos, que se llaman metales preciosos, que están en algunos lugares del mundo. Por lo tanto, hay una cuestión también de lo que se llama sostenibilidad de este modelo de desarrollo de baterías. ¿Por qué? Porque hay determinados materiales metálicos que no solamente se consiguen en parte de África. O el litio en el triángulo virtuoso Chile, Bolivia, Argentina. Bueno, hay que ver ahí cómo se desarrolla. Ahora, el auto eléctrico vino para quedarse. O sea, ya se va a venir. No sé cuándo nos subiremos nosotros a la historia esa, pero con el auto eléctrico hay que tener mucho cuidado cuando dice que es renovable. ¿A qué viene esto? El auto eléctrico hay que enchufarlo, ¿cierto? ¿Qué pasa si del enchufe salen electrones producidos por quema de carbono? No hay renovabilidad, no hay sostenibilidad en eso. Cuando está asociada a la batería o el auto eléctrico al enchufe, donde me están dando electrones producidos por energía renovable, ahí es la historia. Ahí es la historia. Pero no cuando está producido con una matriz nuestra, que tenemos el 60%, 65% con quemando gas. No es renovable, pero sí tiene un grado mejor de eficiencia energética. Sí, no. A ver, se ha hecho cálculos ahí, y hasta de la huella de carbono que deja una y otra. Por eso todo depende ¿De cómo se la fuente? de cómo sí. O sea, se va evolucionando hacia una batería y un auto eléctrico que vayan en consonancia y que no deje una huella de carbono. Ahora están como parecidas. Yo he visto artículos en el cual la huella de carbono total de un auto convencional frente al eléctrico son casi las mismas. Pero se nota que es toda una evolución en el cual es que bajar la huella de carbono respecto a esto. Porque la huella de carbono no solo se la mide en el momento de la operación o el funcionamiento, sino desde la semilla al tanque de combustible, como se dice, ¿no? De tal manera que cuando haces todo ese proceso de estudio, ves que la cuestión de la batería es muy costosa de hacerla y por lo tanto tiene una huella de carbono muy alta todavía, muy alta. Vos para obtener litio, hay una huella de carbono. Bueno, hay toda una problemática del agua. Hay un impacto ambiental fuerte. Hay un impacto ambiental, o sea, por eso hay que tomar con soda esto, pero creo que es un movimiento que nos pasa por encima. Lo del auto. Pasa. Sí, va a venir.
Tengo una pregunta con respecto a esto de el comportamiento individual y colectivo. ¿Qué características tendría que tener el comportamiento con respecto a Qué pregunta sociológica están haciendo. No podía ser de otra manera. Sí, ahí el comportamiento es, vivimos en una sociedad de derroches, por ejemplo. Vivimos en una sociedad en la cual nosotros descargamos nuestros residuos, lo tenemos ahí, lo ponemos ahí todo juntito y que venga el camión de la basura y que se lleve. Vivimos en una sociedad en la cual pensamos que el planeta es infinito y nos estamos devorando a nosotros mismos recursos que son finitos. Por eso hay como una frase de un tipo, de un pensador que decía: actuamos como si nuestro planeta fuese infinito y los recursos no son infinitos, sino que son finitos. Entonces, ese cambio de comportamiento es un cambio de comportamiento social que tiene que ver con esta concientización que tenemos que tener, que yo no la veo, ojo, yo no la veo. Yo soy medio escéptico frente al cambio de la sociedad. Yo soy un escéptico, yo creo en el fondo que no se va a dar. Hay una corriente que nos lleva hacia el consumismo, hacia el derroche, hacia la generación de residuos, que es como imparable. Es mucho mayor que la de hay un concepto que se llama masa crítica muy interesante en energía nuclear. Si la energía nuclear no tiene una cierta cantidad de uranio, 235, uno la enciende y se apaga. Necesita una masa de unos 13-14 kilos para que ese reactor se autosustente. Nos pasa cuando hacemos el asado también, tiramos una llamita ¿cierto? Y no enciende hasta que hay como una cierta masa de calor que produce el incendio de todo lo demás. Esa es masa crítica. Si no conseguimos esa masa crítica, todo lo demás te absorbe el cambio que quería hacer. Eso lo siento desde el punto de vista escéptico. Si me permitís, voy a contar una anécdota de hace muchos años. Un amigo con un campo en Las Parejas, en Santa Fe, en esa zona, 100 hectáreas, en la época, digamos, histórica, antes del precio de la soja alto, cuando vino el proceso este de 2003, 2005 en adelante. Él andaba con su Apache 21, decía, la Chevrolet, o la Apache 10, perdón, y no sé cuántos años la cambiaba. Luego vino la suba de la soja, los chacareros, cada año, un Hilux, después un departamento en pleno centro, invirtieron, él puso un corralón, y él decía, qué lástima que no se junten como es en otros lugares, hagan una pequeña fábrica para hacer sus combustibles, sus propios combustibles. Hacer sus propios combustibles para... Bueno, vino todo el tema del gasoil. Y yo visité antes de ayer, a una persona que está fabricando, está trayendo de China todas las maquinarias, triste, motores todos chinos, todo. ¿Qué tenemos con los chinos? Pero ¿qué está por hacer él? Está por hacer su propio combustible para su emprendimiento. Y esto es interesante, porque hay mucha gente, incluso me dijo lo siguiente: yo me quedo acá, mis amigos se han ido afuera. Y conozco otro que está sentado a mi izquierda, que fue uno de los socios, son arquitectos los dos, que hablábamos ya en el 2016 de la necesidad de concientizar, aunque no sea económico al principio las cosas, y cómo hacemos esto, en donde todo acá es blue. ¿Cómo cambiamos esto? Es el desafío. Sí. Entonces la persona necesita más energía. Y él dice, tengo que cambiar el transformador, pero él me pide que haga una nueva subestación. Yo he cambiado el transformador antes cuando empecé, y hay un barrio nuevo que se nutre de ahí. ¿Cómo hago? Yo no tengo asistencia. Él decía eso. Y él está, no genera todavía, pero está la lucha tuya, la histórica lucha de la generación distribuida, que muchos no entendieron qué es el concepto. ¿Cómo hacemos ante este concesionado a 90 años? Para eso lo que como nacido, digamos, la Cámara nace del Instituto de Profesionales, ingeniero, arquitecto, lo que fuese, de hace mucho tiempo, como el chino, fundador de la Ley de Generación Distribuida Provincial, que lo que estamos tratando de lograr como
visión es aunar criterios y aunar fuerzas. Porque si nosotros no nos juntamos en pos de un beneficio común, no un negocio económico para algunos, sino como un negocio común para la provincia, los ciudadanos y cada uno de los individuos, no vamos a lograr un cambio. Entonces estamos haciendo mucho esfuerzo personal, privado, con muchas buenas intenciones. No hemos organizado, la Cámara está vigente, la Cámara está formada y estamos generando presión y hoy hemos logrado un cambio que se empiece a aplicar la Ley de Generación de Utilidad Nacional con algunos cambios que iremos modificando en pros y contras, pero hoy vamos logrando, la tecnología está en la provincia, van a nacer otras tecnologías de acá a 5 o 10 años que hay que tener la velocidad de aplicación. Hoy ya estamos logrando edificios más eficientes, edificios inteligentes, edificios que empiezan a medir. Uno de los principales problemas es que cada edificio no sabe cuánto consume, qué potencia, qué demanda, en qué horario, no sabe datos para tomar acciones. Sin tener datos, uno no puede accionar. Y hoy el único dato que tiene el usuario, cuando llega la factura, se sorprende, no se sorprende. Bueno, todos estos sistemas van a dotar del usuario de información. Eso es lo que estamos logrando. Venimos logrando con muchos buenos logros y lo que necesitamos es gente que se vaya sumando y se sume al proyecto de cambio, que es indiscutible. No podemos seguir esperando que todo el mundo cambie y nosotros esperar algo. No. Mira, Alexi, lo que tú dices es importante. El ingeniero integra, tuvo una vez un viaje, fue creo que a Buenos Aires, otro al exterior, en las reuniones que hacemos de la Comisión de Energía de Ingenieros, de los ingenieros, claro, no se puede invitar a un arquitecto, porque bueno, el ingeniero entra una relación, digamos, No, tira hacia abajo. Los arquitectos no se ven. no se puede, digo en ese sentido. Pero ¿qué podemos hacer? Complementemos entre la Comisión de Energía, que estaba el ingeniero Bertini, que en un momento dado salió el ingeniero Bertini, después se lo volvió a invitar el ingeniero Bertini, y él se escapa el ingeniero Bertini, porque son unas, digamos, está él entre la espada y la pared, no la de Domacles, sino entre la espada y la pared. Entonces está la Cámara Celeste, está la Comisión de Energía. En el COPEC hablan también algunas personas que, bueno, vos, antes era el esfuerzo era distinto, ahora estamos haciendo. Veamos si nos hermanamos en esto, porque esto tiene que ser entre todos. En esto es sumar, mostrar a la comunidad, en este caso no es fácil de los arquitectos en el colegio de arquitectos, porque bueno, hoy tienen que nacer edificios más Pero eficientes. yo te cuento, por ejemplo, está Pedro Ardiles, Pedrito Ardiles, que es un hombre en donde dice ya el IPB está empezando a hacer, y además yo soy de la primer cohorte de gestores de eficiencia energética 2019. Pedro es de la segunda. Hay varios arquitectos, colegas, estamos siempre hermanados, trabajando en eficiencia energética, pero estamos dispersos. Pero hoy, un dato, las nuevas casas que largó el IPB con eficiencia energética, casas panelizadas con autogeneración, el pliego lo hicimos nosotros colaboramos con el pliego. Correcto, no, Pedro nos contó que ya va a ser un problema. El tema es que tenemos que luchar contra Pero los pilas de ladrillo, que son las constructoras. Pero una utopía, hacer un pliego y que la empresa constructora haga una instalación así, sin tener un marco regulatorio que lo permita. Correcto. Hoy no está. Entonces, entre que más seamos, más presión generemos, el cambio va a ser más evidente. Claro, además, yo les digo a todos, ¿no? O sea, esto de hacer los ladrillos como se hacen, en la forma que se hace, es milenaria, histórica, lo que sea. No se hace como se hace, digamos, con el adobe, como se usaba, digamos, como usaban nuestros antepasados. Lo hacen acá, sacrificando personas, para que el negocio sea unos cuantos pícaros. Esto es triste. Hoy la tecnología está y la tenemos que empezar a aplicar y perder el miedo. Acá hubo gente que vino, digamos, los sistemas constructivos que hay de todo tipo, no voy a hablar de alguno, pero acá se trajo gente de Fano, hay un ingeniero que es mundialmente, que es de Córdoba, trabaja en una empresa constructora, que es se llaman
Casaformas en Argentina, EMW a nivel mundial. Él vino acá y bueno, digamos, ¿cómo se hace para que realmente tener todas las distancias técnicas, todas las nuevas formas? Conversamos allá. Vamos a ver. ¿Cómo hacemos de todo? Yo miraba